Ok, bueno, agradezco mucho la invitación al departamento de ciencias computacionales. Es un departamento en el que he pasado gran parte de mi vida tomando cursos, entonces estoy muy agradecido con el departamento también. Y bueno, ese trabajo que les voy a platicar un poco fue mi trabajo con el que me titulé del doctorado. Evidentemente apenas en abril terminé los estudios. Entonces, bueno, a manera de introducción, les quiero comentar bueno, durante los últimos 300 años hemos visto cambios, pues, algo radicales en la sociedad, de acuerdo al tiempo que sea, o a la época en la que se ha vivido, ¿no? Entonces, durante la primera revolución industrial, las personas, por ejemplo, las que manejaban los telares, se dice que 26 de ellos fueron reemplazados por una máquina de vapor, ¿no? Y llega la segunda revolución industrial y un botón reemplaza a todos aquellos que se dedicaban a echarle el carbón a esas máquinas de vapor, ¿no? Entonces, cada revolución nos ha traído cambios como sociedad, cambios económicos. De hecho, uno de los cambios más importantes que han tenido estas revoluciones es el valor productivo por hora de cada individuo, ¿no? La tercera revolución industrial, pues ya nos trajo una nueva forma de vida con la introducción del silicón, las computadoras y los teléfonos inteligentes. Y pues la revolución 4.0, que es la que estamos viviendo ahora, pues trae cosas muy, muy interesantes, ¿no? Como son la inteligencia artificial per se, el cuarto paradigma, la introducción ya que estamos viendo ahorita de la tecnología esta 5G, o diversas formas de energía que se comparan en poco con la primera y segunda revolución, ¿no? Ya que tenemos ahora obtención de energía a través del sol, energía solar o energía eólica, ¿no? Y aparte de eso, cambios industriales, ¿no? En la forma de producción. Y bueno, esto, como les comento, la revolución 4.0 nos está trayendo cambios en las líneas de procesos, cambios en la forma en cómo se siembra y bueno, las cosas que a nosotros nos interesan mucho como interesados en las ciencias biomédicas, son cambios de que ahora tenemos nuevos, o podemos tener robots que pueden ayudar o coadyuvar al médico, al patólogo o al oncólogo a buscar patrones, tejidos o enfermedades, ¿no? Daños celulares o pérdidas de arquitectura de la histología para dar mejores aproximaciones al diagnóstico de un paciente. Entonces, ¿cómo es que llegamos a este momento? La historia, pues nos ubica un poco por allá en el año del 1886. La comunidad científica se regía por la teoría reticular, ¿no? Donde ellos decían que las neuronas, que su axoma, vivían en algo como un sin sitio, no sé si lo pronuncio bien, ¿no? Como un sin sitio donde el axoma de esta neurona estaba fusionado a la dendrita de otra neurona. Entonces, esa era la teoría reticular, o la forma en que ellos entendían el cerebro humano. Sin embargo, por ahí en 1886 llega Santiago Ramón y Cajal, al que por ahí alguien le cuenta, ¿no? Oye, Camilo Golgi tiene unos métodos de tinción y Ramón y Cajal adopta esos métodos de tinción de Camilo Golgi y llega a la conclusión de que las neuronas pues no viven en un sitio, sino que son entes independientes, ¿no? Y le tomó solamente un año poder convencer a la comunidad científica, ¿no? Con su nueva doctrina de la neurona de, de- y cambiar totalmente el paradigma en que viven, o en la concepción teórica, ¿no? Del funcionamiento del cerebro en aquella época. Esa teoría de Santiago Ramón y Cajal de la doctrina de la neurona fue lo que inspiró a McCulloch y Pitts, que eran un psiquiatra y un matemático, a crear su primer modelo matemático de un ente biológico. Era un modelo muy reducido, pero sin embargo ya se estaba empezando a expresar lo que era el perceptrón per se, no era el antecedente al perceptrón.
Y en 1949, estamos hablando de unos 7 años después del modelo de McCulloch, llega Donald Hebb y, bueno, para la época de Donald Hebb ya se conocía pues, la fisiología del cerebro, la química del cerebro, pero no se sabía cómo se aprendía. Ya se había, Santiago Ramón y Cajal ya había introducido que las neuronas eran entes separadas, pero Donald Hebb introduce lo que fue su teoría hebbiana, donde él dice que cuando una neurona A se, se expresa o se excita frecuentemente con otra neurona B, esto empieza a producir el conocimiento o el aprendizaje y después ya las neuronas automáticamente empiezan a conectarse, ¿no? Es cuando ocurre el aprendizaje. Este modelo Hebbiano fue el que nos llevó a tener lo que es el modelo de redes neuronales artificiales actualmente, ¿no? Por ahí, después de esto, llega Frank Rosenblatt, produce el primer perceptrón, que era una maquinota, ¿no? Hoy lo podemos ver con 2 líneas de código, pero en aquel tiempo eran unas cajotas, así como lo vemos aquí, ¿no? Sin embargo, lo interesante con Frank Rosenblatt fue que tuvo la visión de decir, ¿no? Y de pensar de que ese perceptrón iba a poder en algún momento de la historia, iba a poder ver, pensar, caminar, sentir, oír, ¿no? Ya, como sabemos, la historia pues, no ocurrió así, ¿no? Porque pues, se tienen que computar varias o diferentes variables para llegar a lo que hoy apenas estamos empezando a ver, ¿no? Y y la propuesta de él, digo, en aquel momento fue muy ambiciosa, ¿no? Pero hoy estamos viendo ya algunos matices de. Por ahí en el 61 llegan Hubble y Wiesel, que en su época eran considerados los dos científicos más prominentes de la época. Ellos hicieron experimentos, los dos eran psiquiatras, creo. Y hicieron experimentos sobre lo que era el campo de visión, ¿no? Y sus estudios sobre la corteza visual, y ellos llegaron a comprender que nosotros no vemos per se estos paisajes o estos panoramas de una, ¿no? Sino que vienen de una abstracción de patrones que van pasando de células simples, que pueden ser los conos, los bastones, van pasando por el, el núcleo óptico, nervio óptico, perdón, llegan, llegan a la corteza visual y pasan a células más complejas, hipercomplejas, y entonces es cuando se forma, a partir de una serie de patrones encontrados, se forman estos panoramas o paisajes que nosotros vemos, ¿no? A veces muy padres. Entonces, el trabajo de ellos fue lo que inspiró las redes neuronales convolucionales, las cuales en el 70 Fukushima creó un primer modelo de red neuronal convolucional. Sin embargo, pues solo se quedó en una teoría, porque no, ni tenía los recursos informáticos para desarrollarlo, ¿no? Bueno, y algunos otros aspectos que a Jan LeCun, que desarrolló el Net 5, pues a él le tocó tener, ya como sabemos, en el 86, unos años antes, ya se había introducido lo que era el backpropagation, y Lenet usó la red de Fukushima, introdujo el backpropagation y produjo su primera red neuronal para detectar principalmente para los correos postales, ¿no? Leer a la gente que escribía re mal, saber a dónde iba, ¿no? A qué número iba. Y pues ya todo lo demás que viene es historia, ¿no? Llegó el boom del Deep Learning en 2012 con la red de AlexNet, que así lo podemos bautizar en este año como el inicio del Deep Learning, o sea, exactamente hace 10 años, ¿no? Y en pocos años la IA superó al ojo humano en algunas actividades, ¿no? No todo, pero en algunas ha estado superando el, el ojo desnudo, ¿no? De nosotros. Pues tenemos más o menos esa es la historia, ¿no? En cuanto a lo que estamos ahorita. Nuestro trabajo, ya cambió. Bueno, entonces, nuestro trabajo, hasta ahorita hemos visto que digo, es muy fácil ahorita detectar perros, gatos, bicicletas, carros, porque ya hay muchos modelos desarrollados. Este trabajo yo lo empecé a desarrollar justo cuando entré al doctorado, porque iba a ser cuando entré al doctorado yo no sabía, entré en ceros en todo, ¿no? Y en inteligencia artificial no era la excepción, entonces cuando empecé
eh, quise agarrar un primer problema y el que agarré fue este, ¿no? Pero resulta que agarré un problema, un problema difícil. Entonces, aparte de que estaba difícil, no encontré nada en su momento, ¿no? Entonces, un artículo que pude ver por ahí, que era la detección de objetos superpuestos, fue ese trabajo de Fisker que desarrolló por allá en 2000, y él mediante métodos de ajuste de elipses encontraba el tamaño de las elipses con sus semiejes mayor y menor y podía calcular la distribución de tamaños y la cantidad de nanopartículas. Eh, Hay otros, encontré algún otro método, por ejemplo este que usa la red, la UNet, la famosa UNet, que está optimizada para cosas de biología y la usaron para hacer la segmentación de cromosomas traslapados. Sin embargo, una de las limitantes con esta arquitectura es que está limitada realmente solamente por la forma en que se crean los ground roots, a solamente un perfil superpuesto, ¿no? Traslapado. Y bueno, un trabajo ya más reciente, el anterior fue del 19, este es del 20. Ellos usan las redes neuronales convolucionales para detectar los núcleos de las células y donde hay, por ejemplo aquí, donde hay traslapes, lo que hacen es usar el método de inundación de cuencas. Lo que hacen es encuentran un centro de esos, de esas formas cerradas y lo que hacen es inundar y con eso pueden encontrar los límites, como aquí lo muestra la figura F, para determinar dónde termina cada núcleo. Eso es lo que se encontró de antecedente. Generalmente todo lo que se encontró de bibliografía eran métodos basados en de inundación de cuencas y otro que era de métodos de distribución gaussiana. Entonces, pues el planteamiento del problema al que nos estamos enfrentando era que tenemos escenas que son en tres dimensiones. Sabemos que en la escala nanométrica pues tenemos volúmenes que por la dimensión de los objetos pues realmente es muchísimo espacio donde caben una infinidad de objetos. En este caso nosotros tenemos nanopartículas y que al pasar por la microscopía lo que hace es plasmarnos ese volumen tridimensional sobre una escena en dos dimensiones que es una imagen, y pues lo que nos quedan son muchas nanopartículas que van traslapadas, a veces quedan aisladas, otras traslapadas y otras totalmente superpuestas. Entonces eso pues deja de ser un problema simple, ¿no? Entonces la microscopía electrónica de transmisión produce este tipo de imágenes, ¿no? A partir de estos datos heterogéneos de nanoestructuras. Entonces, el objetivo general de este trabajo fue clasificar y segmentar imágenes TEM con estos escenarios de estos materiales nanoestructurados. De los que usamos era lo que se tenía en el momento. Entonces había estos escenarios de silicato de itrio que habían sido sintetizados, que usan para producir luz blanca, ¿no? Y óxido de silicio. Y la idea era poder segmentar estas estructuras, ¿no? Que vienen mezcladas, tienen dimensiones nano, dimensiones micro y mezcladas de las dos, ¿no? Entonces, la metodología, no sé si estorba la... Entonces, la metodología, les voy a explicar un poquito cómo se lleva a cabo la caracterización TEM. Las figuras que están aquí a la derecha son generalmente, perdón, son generalmente las figuras que tenemos, ¿no? Imágenes con nanopartículas, silicato y esta. La síntesis de estos compuestos lo que hacen es los nanotecnólogos sintetizan el silicato de itrio con sus métodos de sol gel y otros, ¿no? Y una vez que tienen el silicato de itrio para tener una eficiencia, aumentar la eficiencia cuántica para producir mejor luz blanca, lo que hacen depósitos de óxido de silicio, eh, porque según con su teoría, el óxido de silicio aumenta esa eficiencia y permite pues producir mejor luz, ¿no? Entonces, llevan a cabo una segunda combustión
de este silicato de itrio con el óxido de silicio, el cual se funde como a 1500 grados, algo así, ¿no? Y se forma una película delgada sobre el silicato de itrio. Entonces, básicamente esas dos son las figuras y la caracterización ya de estas figuras que se producen, pues se hace mediante microscopía TEM, ¿no? Donde tenemos una fuente de electrones, es un bombardero, creo que es de tungsteno, y a velocidades relativistas manda esos electrones a través de este tubo, ¿no? Que está a ultra alto vacío para que no haya contaminación de los electrones y mediante estos, imanes y otros objetos como condensadores hacen que estos haz de electrones a estas velocidades atraviesen una muestra. Esta muestra tiene que ser muy delgada, de alrededor de 150 nanómetros. Y bueno, los electrones que atraviesan pasan por otra serie de lentes, los cuales al final son grabados sobre una cámara, ¿no? Una cámara CCD. Entonces, lo importante aquí es la muestra, cómo atraviesan los electrones la muestra. Si la muestra es muy gruesa, esto es que se les haya quedado muy gruesa o que el número atómico de los compuestos sea muy grande, eh, pues lo que va a ocurrir es que no todos los electrones van a pasar. En cambio, si la muestra es muy delgada, perdón, o el número atómico de los compuestos es bajo, pues vamos a tener más incidencia de electrones que atraviesen la muestra. De esta forma, los electrones que se transmiten, hay unos que se dispersan de forma inelástica. Estos electrones que se dispersan de forma inelástica no mantienen energía ni velocidad, entonces son los que producen esta relación señal-ruido que se ve aquí media fea, ¿no? Que es toda esta parte ruidosa. Y los que se dispersan de forma elástica son los que producen, son los buenos, son los electrones buenos porque son los que permiten darnos estos bordes, ¿no? Como por ejemplo aquí las nanopartículas o el borde aquí en el silicato de itrio. Y al final, pues los electrones que son transmitidos son los que nos forman la imagen acá en el CCD, ¿no? Entonces, si la imagen es gruesa y el número atómico es alto, entonces vamos a tener una imagen muy oscura, como es el caso de aquí, que es un compuesto grueso, o si la muestra es delgada o el número atómico es bajo, vamos a tener una imagen más blanca, que es lo que pasa, por ejemplo, aquí en la combustión o en las nanopartículas, ¿no? Que se podemos ver claramente a través de ellas. Entonces, estos dos sets de imágenes es lo que usamos. Lo que hicimos fue definir, para llegar a este producto final del artículo, pasamos por dos etapas previas, ¿no? No fue tan sencillo. Pero definimos lo que sí, desde un principio definimos tres clases. La clase sílica, que son los nanopartículas de dióxido de silicón. La clase está de silicato, que es el compuesto macro. Y la clase coating o recubrimiento. Inicialmente le había llamado combustión, entonces esta es figura que vengo heredando desde el principio. Y, y son las tres clases en las que está enfocada la red para identificar. Estas dos son relativamente simples. Les comentaba, ¿no? Perros, gatos, carros, pero esta de acá fue la que hizo sufrir. Inicialmente el trabajo, cuando empecé a hacerlo, me guié más o menos por lo que había, ¿no? Ese trabajo lo agarré para empezar a aprender, pues, cómo empezar a hacer la inteligencia artificial, qué arquitectura sabía, qué frameworks, familiarizarme con TensorFlow, con Café, con PyTorch. Entonces me guié más o menos por lo que vi en la literatura. Entonces, en general, en todos lados, por ejemplo, aquí tienen un aglomerado de células y el ground truth, pues separaban los núcleos y los perfiles o el perímetro de las células. Entonces, así fue como empezamos, pero no nos funcionó. El gran problema es que no tenía, yo no tenía un molde o algo de referencia para qué hacer, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta que estaba metido en problemas, ¿no?
Entonces, una de las cosas, bueno, no fue una de las cosas, fue lo que se me ocurrió, o la teoría que se me ocurrió fue esta, ¿no? Entonces, esta es la metodología. Nosotros tenemos estos escenarios donde tenemos el silicato de itrio y tenemos un baño aquí de nanopartículas. Entonces, yo lo que hice, bueno, lo que voy a hacer es separarlas. Entonces, lo que hice fue agarrar todas las que se traslapan, separarlas en imágenes del mismo tamaño, pero separadas en imágenes distintas. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos huevitos azules son nanopartículas que no están ni aglomeradas, ni traslapadas, ni superpuestas entre ellas, ¿no? Luego estas rojas, pues son imágenes, digo, son nanopartículas que no están ni aglomeradas, ni superpuestas entre ellas. Y agarré las nanopartículas, los huevitos amarillos, pues igual los tomé, no están ni aglomerados ni traslapados entre ellos, pero si agarramos estas tres figuras, bueno, aquí, por ejemplo, aquí dejé una de fuera, ¿no? Aquí hay otra, parece que aquí hay otra, ¿no? En teoría tratamos de usar todas las que nuestro ojo nos permitía ver, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos estas tres imágenes y las superponemos, pues vamos a recrear el escenario de nanopartículas. Entonces, esa fue la metodología que empezamos a implementar. Realmente ponerse a hacer esto de los ground truths es un montón de trabajo. La primera parte los hicimos de una forma y no funcionó, dije, chispas. Tratamos de otra forma y pues no corrió y volvimos a hacer otra vez Grand Truths con esta. Entonces fue un periodo bastante... De hecho, no les comenté, pero este trabajo, desde que inicié el doctorado hasta que terminé, fue el que estuve trabajando. Entonces, la teoría atrás de lo que se implementó, pues supongamos que aquí tenemos 5 nanopartículas. Tenemos una nanopartícula que es la que está en la superficie de todas. La nanopartícula 2 está traslapada con la 1, pero también está traslapada con la 3, que están abajo de ella, la 4 y la 4 que está abajo de ella, ¿no? La nanopartícula 3, que la vemos, está traslapada con la nanopartícula 2, la 4 está traslapada con las nanopartículas 1, 2, 3 y 5, ¿no? La idea aquí es que cuando nosotros vamos a entrenar, la red va a entrenarse con los ground truths y los patrones que extraiga de lo que está por debajo de cada nanopartícula. Entonces la 1 va a entrenarse con todos estos patrones, la 2 con estos, la 3 y la 4 así, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta nanopartícula de aquí, que es creo que es esta azul de aquí, a la hora de entrenar, pues va a agarrar características de esta que está encimada, de esta roja que está encimada y de esta amarilla, ¿no? Eh, y bueno, la metodología, dentro de la metodología, una de las cosas que me estuvo causando, porque no lo había entendido muy bien, es esto de uno máxima. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando a cada una de estas nanopartículas, al agarrarlas, va a ser una clase y la red nos va a predecir una serie de bounding boxes donde va a decir aquí esta clase pertenecen, no sé, estas 10, 20 posibles soluciones. Non-maximum superation lo que hace es de todo este bonche nos agarra la mejor. Hay varios métodos para este NMS, pero algunos agarran el primero, el que tiene mayor score, otros tratan de hacer una combinación para ajustar el bounding box que abarque lo más posible la región de interés o de búsqueda. Entonces, esto es para una sola, por ejemplo, para un solo objeto. Si tenemos muchas clases, es lo mismo, ¿no? Cada clase va a tener su lluvia de bounding boxes y al final va a reducirlo solamente a una, ¿no? Entonces es lo que pretendemos hacer, ¿no? Y bueno, la arquitectura que usamos fue esta MasterCN, que ya la conocemos. Cuando empecé el doctorado, lo empecé a usar. Curiosamente acababa de salir al mercado esta arquitectura y se comportó pues bastante bien, ¿no?
Y bueno, los resultados que obtuvimos del modelo eh, para, en cuanto a la clasificación, la generación de la máscara y el bounding box, pues se comportó a la par que cuando solo detectas objetos como de los ya conocidos, ¿no? Entonces, el error siempre tendía hacia el cero. Hicimos dos corridas, esto fue al final, ¿no? Porque hice muchísimas corridas, ¿no? Al final entrenamos a 100 épocas y hicimos dos pruebas, una a 500 épocas, que es la línea roja, y otra a 1000, ¿no? Nos dimos cuenta que a 1000 épocas teníamos una mejor respuesta. Yo pienso que se debe a que tenía más oportunidad de agarrar más imágenes para entrenar. Hicimos una revisión acerca de los pesos obtenidos de la arquitectura y bueno, son miles de pesos, de kernels dentro del modelo ya entrenado y todos tenían esta distribución gaussiana. Y bueno, esto nos manifestaba que los datos estaban siendo eh, pues absorbidos por el modelo y estaban adaptándose muy bien, ¿no? Estaban siendo aprendidos. Y bueno, ya como resultados, ya sobre imágenes que no se usaron dentro del entrenamiento, tuvimos, eh, eh, aquí le pasamos, por ejemplo, esta, donde le pasamos el coding y lo pudo detectar. Hicimos lo mismo con nanopartículas. Las estaba detectando. Uno de los problemas recurrentes que tuvimos, perdón, uno de los problemas recurrentes que tuve fue que cuando están no superpuestas, sino pegadas, este, trataba de pegarlas, ¿no? Entonces, de separarlas hacía como un cacahuate. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en esta aquí donde vemos que detectó dos, después hicimos la marcación de la segmentación con líneas punteadas y vimos que, pues, sí, efectivamente estaba trabajando sobre dos nanopartículas que detectó ahí. El silicato de itrio lo detectó también con mucha precisión. Eh, Otros escenarios de otras nanopartículas. Por ejemplo, en este caso hay nanopartículas de silicio sobre el vacío. Esto de que se ve acá de fondo es la malla de carbono donde se depositan eh, la muestra. Entonces detectó nanopartículas sobre la malla de carbono y sobre el silicato de itrio. Aquí en esta lo que hice fue ver, porque nos detectó nanopartículas sobre el vacío, ¿sí? Y sobre el silicato de itrio. Entonces traté de contrastar un poco el silicato para ver qué más había ahí, porque nos había detectado dos nanopartículas. Y efectivamente, bueno, aquí marqué el contorno de una nanopartícula que es esta que está acá, y la grande viene de acá, de esta que, que marqué en verde. Y atrás parece que hay otra. Nosotros, cuando hicimos los ground truth, pues a ojo desnudo marcamos todo lo que pudimos. Sin embargo, con esta metodología podríamos marcar tan profundo como nuestro ojo nos lo permite. Entonces, si hubiéramos marcado a 3 o 4 niveles de superposición, mi suposición es que la metodología debería o debe de detectar esos objetos. Aquí tenemos otro baño de imágenes, ¿no? Igual, no tuvo problemas con detectar estas imágenes. Aquí ya está como a 5 o 10 nanómetros. Ya vemos el ordenamiento atómico, ¿no? Del silicato de itrio. Y aquí está, por ejemplo, es una imagen como a 50, 100 nanómetros. Eh, en esta imagen es interesante porque detectó las tres, ¿no? Detectó el silicato, detectó nanopartículas y detectó el recubrimiento, ¿no? Al parecer la suerte sobre
este trabajo para ver qué tan bien estaba trabajando. Lo que hicimos fue agarrar una imagen, hicimos algo de trabajo para ver los límites, los bordes, y lo que hicimos fue segmentar la mano para ver qué tantas nanopartículas hay realmente y luego ya pasarla a la inteligencia artificial para ver qué, qué nos dice la IA, ¿no? De lo que alcanza a ver. Entonces, por ejemplo, aquí, esta de aquí está interesante, pero por ejemplo, estas dos nanopartículas que están pegadas, nos las funde como una sola, aquí parece un cacahuate, pero esta que está aquí la alcanza a ver aquí, ¿no? De este lado pasa lo mismo, estas dos que están pegadas las agarra como una sola, pero puede ver esta que está acá abajo. Entonces, en general nos pasó, ese es uno de los cosas que hay que corregir. Eventualmente al final les voy a decir qué es lo que se supone. Estoy viendo en eso. Y bueno, entonces a manera de conclusiones, la metodología que se diseñó pues, nos puede ayudar a detectar, clasificar y segmentar objetos en cualquier escala y tamaño. Puede segmentar tantos niveles como la vista nos permita crear, ¿no? Entonces, pueden ser nanopartículas o pueden ser células, pero hasta donde podamos ver y poder trazar los ground truths, podemos eh, tratar de encontrar esa profundidad. Y bueno, puede detectar clases en un mismo escenario. Digo, a diferencia de otras metodologías que nada más estaban hechas para un solo evento, en este caso los traslapes, podemos mezclar tres o más clases junto con los escenarios de traslapes, ¿no? Y bueno, otra cosa es que no está limitado solamente a objetos traslapados, como les decía, ni tampoco está limitado geométricamente. Pueden ser círculos, elipses, estrellas, por ejemplo, en el caso de nano, nanorods, que son nanopartículas magnéticas, creo, que tienen distintas figuras. Puede aplicarse, ¿no? Porque hay cuadrados, hay circulares. Entonces puede adaptarse a cualquier objeto irregular, ¿no? Y tampoco requiere definición del objeto. Algunos de los métodos que vi requerían definir el centro del objeto o suponer que el centro del objeto, por ejemplo, en el caso de los núcleos, el centro del objeto definírselo y ya en eso supone que allí hay un círculo. Tampoco requiere retirar el fondo y, bueno, una de las cosas es que no usan métodos adicionales para segmentarlo tras lápiz. Entonces, con esta metodología podemos determinar dónde está el nanopartícula o el núcleo o la célula y nos dice dónde está, no usar la CNN y después ir a algún método alterno para ver hasta dónde está el objeto. Y bueno, a trabajo futuro, que esto es algo que sí me gustaría hacer, posiblemente no con esto, probarlo con otro conjunto de datos, bueno, no les platiqué, no eran muchas imágenes las que teníamos. Una de las desventajas que les podría comentar de este trabajo es que hacen falta más imágenes. Sería y eso es un buen de trabajo. Y el otro problema que tuve es balancear la base de datos. Las tres clases que tuve estaban más inclinadas hacia un lado, entonces balancear las bases de datos es muy importante y aumentar el conjunto de datos. Y la otra cosa que miro también muy importante es, debido a la teoría esta va a entrenarse con todo lo que está atrás de ella la red, pues necesitamos tener mucho más ejemplos de esas. Por eso es que no es tan precisa al detectar la segmentación. Nos dice que allí hay algo, pero nos hace falta más datos para que tenga más de dónde tener para poder mejorar esa predicción. Entonces, aumentar ese conjunto de escenas superpuestas y traslapadas. Y darle más profundidad. Por ejemplo, encontrar una de tres o cuatro sería de tres o cuatro niveles, ¿no? Mm. Y bueno, y a futuro, que es algo que ya estoy empezando a hacer, quiero usar esta misma metodología, únicamente quiero
a cambiar la política de cómo está estructurada y, y llegar a ser esto que, que se nos está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en cáncer cervical, generalmente, o cuando hacen los papanicolados, las células general, hay veces que se les escapan, esto me lo platicó una patóloga, hay células malas que se les escapan y no las ven y dicen que la paciente está bien y resulta que después eso crece, ¿no? Entonces, a partir de estas células, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de células, poder crear un molde en 3 dimensiones a partir de esas características. Entonces, tenemos una imagen en 2 dimensiones de cáncer cervical o de algún otro tipo de células y poder hacer esta recreación con las características que tenga la célula. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ver que esta célula que está por encima está bien, pero la de atrás está dañada. Entonces requiere esta escena en 3 dimensiones y que nos diga la IA qué hay, ¿no? Y en qué condiciones histológicas están las células. Y bueno, gracias y gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Estuvo muy interesante la plática. Muchas gracias por tomarse el tiempo y demostrarnos un poco sobre su trabajo. Pues bueno, a continuación, iniciaremos la sección de preguntas. Si alguien quiere escribir su pregunta en el chat, pues no hay problema, pueden hacerlo y yo la leeré. O si gustan, también pueden levantar la mano aquí en la aplicación para cederles la palabra. Y pues bueno, en lo que se animan un poco aquí los eh, estamos conectados a hacer sus preguntas, pues yo tengo una que quisiera hacerle que era sobre el ground truth, que bueno, ya lo explicó un poco en el trabajo futuro, pero sí tenía la duda en el transcurso de la presentación de que dijo que el ground truth se seleccionaba como que a ojo, como que viendo cuáles compuestos podía ver la red. Pero pues entonces me imaginé que haciendo eso era como que mucho trabajo, ¿no? A cada imagen ustedes seleccionar imagen por imagen cuál es el compuesto bueno. Y pues me quedé con la duda, eso suena a demasiado trabajo, entonces como cuántas imágenes tendrán. Y bueno, ya viene el trabajo futuro que mencionó eso, que sería bueno eh, poner más imágenes, pero ¿no han pensado en algún método alternativo para ya no hacer ustedes este ground truth? Porque pues suena demasiado trabajo, la verdad. Sí, bueno, la metodología está pensada así. Este, una de las cosas en las que se ha hecho en medicina y estaba viendo, por ejemplo, algunos bancos de datos. Ahorita nosotros generamos a partir como de unas 80 o 100 imágenes, llegamos a generar casi 700. Y eso fue todo lo que tuvimos, ¿no? Entonces, generamos estos ground truths en alrededor de, digo, trabajando ahí despacio, estuvimos apoyados por estudiantes de la licenciatura y alrededor de 2, 3, 4 meses, ¿no? De a poquitas generaron estos bancos de que te comento de casi 700. Pero me tocó ver unos que generalmente estos ground truths los hace el experto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el patólogo que va a buscar cáncer, pues tiene que decir esta célula está bien, esta célula ya está mal, ya ha perdido arquitectura, cosas de las nanopartículas igual, ¿no? Aquí el experto en nano nos tiene que decir, sabes que aquí hay una nanopartícula, esta está atrás, no está enfrente, cosas de esas. Entonces, hay bancos de datos donde había 400,000 imágenes de ground truth, ¿no? Y todas clasificadas unas eran por expertos, otras por medianamente expertos y por novatos, ¿no? Entonces, sí es bastante trabajo esta parte, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí Ricardo Morfín creo que tiene una pregunta. Puedes abrir tu micrófono si gustas. Listo. Bueno, sí, muchas gracias por la plática. Mi pregunta va respecto al dataset. Si todas estas nanopartículas eh, correspondían a un mismo conjunto de elementos químicos con, con una estructura geométrica particular. Es decir, si el dataset fue construido con unos compuestos químicos muy específicos,
que generaban estas nanopartículas de geometría muy específica. Mi pregunta es si, si esta red que se entrenó con este conjunto de datos se podría utilizar con otras nanopartículas que quizás tengan otras características diferentes al conjunto de entrenamiento, o es necesario crear datasets con más diversidad de elementos químicos y otro tipo y diversidad de nanopartículas. Sí, de hecho se me pasó a comentarles, sí, definitivamente, si por ejemplo, si hubiera otro tipo de compuestos que adquieren esta misma forma, se puede usar sin problema, incluso sin reentrenar, ¿no? Digo, una parte muy interesante sería poder tener más datos para ampliar el banco de datos. Pero otra de las cosas importantes es que teniendo ya después un modelo ya bien probado, se puede hacer transferencia de conocimiento, entonces, o transferencia de aprendizaje. Entonces, este modelo ya se puede pasar, si alguien va a querer entrenar otro tipo de nanopartículas, se puede ya llevar estos kernels, porque cuando uno entrena una red, la puede entrenar con números absurdamente grandes o ridículamente pequeños, ¿no? Entonces, se puede inicializar con lo que sea, o usar el Coco Dataset, que es es el de Microsoft, o el YOLO, y estos se usan porque de alguna manera no inicias desde cero tu entrenamiento, de otra manera te tomaría mucho más tiempo llegar al entrenamiento final de tu modelo. Entonces, si ya tenemos un modelo entrenado, por ejemplo, para nanotecnología, en este caso que es nanopartículas, pues el tiempo de entrenamiento sería mucho menos, ¿no? Y se podría, como te comentaba, se podría aplicar sobre cualquier eh, nanopartícula, ¿no? Se podría ampliar la metodología. Sí, Ok, bien. muchas gracias. Sí, gracias. Y Héctor Sandoval nos pregunta, ¿hay proyectos similares que se estén realizando en otros lugares? Y si los hay, ¿qué resultados han tenido? Mira, cuando empecé el trabajo que les comentaba en el 17, estuve buscando y no encontraba nada. Este, no encontré nada en su momento. Las referencias que encontré, las encontré hasta 2020, las que les mostré. Y pues si ven, eran artículos del 19 y del 20. Entonces, después de eso ya vi, entonces hay varios métodos, varios artículos donde ya hacen búsqueda de objetos traslapados y usan los que vi más comunes eran inundación de cuencas y métodos de mezcla gaussiana. Eh, pero no he visto más de eso, ¿no? Sí, bien, gracias. También Felipe nos pregunta, ¿estas CNN se entrenaron en algún servicio de nube? Por ejemplo, GSS, Azure, o fueron entrenadas en una PC local. No, fíjate que usé mi laptop. Tenía una laptop con una tarjeta de Nvidia, las GTX 1080, y sobre eso estuve entrenando y por ahí pude conseguir una desktop con una tarjeta Nvidia GTX 2080 Ti y ya cuando hacía mis entrenamientos finales me iba al desktop, ¿no? Se nota mucho se nota mucho el cambio en el número de cores y velocidad de las tarjetas, ¿no? Entonces reducía drásticamente el tiempo, ¿no? ¿Como cuánto tiempo aproximadamente duraba el entrenamiento? Yo cuando lo hacía en mi laptop y aparte el problema es que cuando usas las tarjetas de Nvidia te queda secuestrada la máquina, ¿no? No puedes hacer nada. Entonces a veces duraba hasta 2 días, ¿no? Sobre todo cuando le metí los mil pasos por época, ¿no? Y cuando lo pasaba al desktop, a la 2080 se reducía a la mitad los tiempos, ¿no? Bueno, suena a mucho tiempo de procesamiento. Sí, sí, es bastante tiempo, ¿no? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Eh, pues bueno, muchas gracias. Entonces, a continuación les compartiré la constancia que le otorga el CICESE por gestión. Ok, entonces, el Departamento de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia al doctor Carlos Eduardo Cabrera Ramos
por su impartición del seminario Uso de métodos de Deep Learning para clasificación de compuestos nanoestructurados, heterogéneos, superpuestos y traslapados, presentado al Departamento de Ciencias de la Computación el día 1 de julio del 2022. Firma el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Computación. Y pues bueno, doctor, muchas gracias por Muchas su gracias. tiempo, por tan bonita presentación. Gracias.